¿Alguna vez te has sentido atrapado en el torbellino de tu propia mente? Estás sentado en un café, en el tráfico, o incluso en la quietud de tu casa, y de repente te das cuenta de que no estás realmente ahí. Tu cabeza está en el pasado, reviviendo errores, o en el futuro, preocupada por lo que viene. Según la Organización Mundial de la Salud, el 85% de las personas lidian con estrés crónico. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino para apagar ese ruido constante? Esta es la historia de Eckhart Tolle, un hombre común que, en un momento de crisis, descubrió un secreto que ha transformado millones de vidas. La paz no está en el mañana, sino en el ahora. Todo parecía normal en un momento. Un hombre sentado en un banco del parque, pensando, culpando, preocupándose, recordando. Tenía dolor, pero de repente, en medio del ruido de sus pensamientos, sintió algo extraño, como si todo se detuviera y el tiempo se encogiera. El aire se volvió más puro, y un profundo silencio lo llenó. No era un silencio externo, sino uno interno. La voz de la razón desapareció. Este hombre es Eckhart Tolle. Y su historia no fue solo un viaje espiritual, sino una revolución interior contra la prisión más grande en la que una persona puede vivir: el tiempo psicológico. Desde que una persona nace, aprende a vivir en su mente, aferrándose al pasado con todas sus heridas y esperando el futuro con toda su esperanza y ansiedad. Pocas personas se dan cuenta de que la verdad es que la vida y la paz solo existen en un lugar: el ahora. En un momento puedes descubrir que todo tu sufrimiento no fue causado por las circunstancias, las personas o la suerte, sino por tu rechazo al momento presente, por resistirte a lo que es y aferrarte a lo que fue o anhelar lo que será. Así, te conviertes en esclavo de un mundo falso creado por tu mente. La conciencia real no surge cuando piensas más, sino cuando piensas menos, cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de ahogarte en ellos. Notas que hay una voz dentro de ti que no se detiene, pero no eres tú, eres quien la observa. Esta conciencia es tu verdadero yo. Piensa en esto como en las prácticas ancestrales del mindfulness, derivadas del budismo zen, donde la observación sin juicio ha sido clave para la iluminación durante siglos. Un ejemplo vívido. Un hombre estaba sentado en la orilla de un río, contemplando el agua. Su mente estaba llena de ruidos inquietos. Cada vez que intentaba calmarse, las voces internas se alzaban. De repente cayó una hoja de un árbol al río. Mírala ir a la deriva sin resistencia, sin un plan, sin pasado ni futuro, solo dejándose llevar por la corriente. Así debe fluir el hombre con la fuerza vital. El ahora no es una idea hermosa para contemplar, sino un estado de presencia que se vive. Cada vez que te sientes molesto, pregúntate, ¿qué está pasando ahora? Descubrirás que tu problema no está en el momento presente, sino en tus pensamientos sobre él. Tu cuerpo puede estar sentado en una silla, pero tu mente vive en un momento del pasado o del futuro. En una sesión tranquila contigo mismo, puedes preguntarte, ¿cómo dejo de pensar? La respuesta no está en detener los pensamientos por la fuerza, sino en vigilarlos sin resistencia. Cuanto más los mires con calma, más se derretirán, como nubes pasando sobre un cielo despejado. No hay necesidad de perseguirlas, solo míralas pasar. En el tráfico de la vida, la gente olvida la verdad más simple. El momento presente es todo lo que realmente tienes. El pasado es solo un recuerdo, y el futuro es solo una imaginación. Pero el ahora es la única verdad en la que se puede vivir. Un momento que esperas para sentir paz y felicidad ya está aquí ahora, si te permites serlo. Recuerda la anécdota de una madre que pasaba la tarde con su hijo en el mercado. El niño lloraba fuerte. Ella estaba ocupada terminando tareas, con el tiempo apremiándola y la ansiedad llenando su cabeza. Pero cuando se detuvo por un momento, miró la cara de su hijo y se dio cuenta de que el llorar no era el problema, sino su ausencia de él, su ausencia del momento. Lo abrazó, y en ese instante descubrió algo que no se lee en los libros de educación. La asistencia es más importante. Estudios psicológicos modernos como los de la Universidad de Harvard sobre la atención plena confirman que momentos como estos reducen el cortisol, la hormona del estrés, y fomentan conexiones emocionales más profundas. Hay una puerta a la perfección dentro de cada ser humano, abierta a la paz no por esfuerzo, sino por rendición. Cuando dejas de resistirte a la realidad y aceptas lo incondicional, comienzas a ver la vida desde una perspectiva más profunda, no porque la vida haya cambiado, sino porque has cambiado. Hay una lección sencilla pero transformadora. No eres tus pensamientos, ni tus sentimientos, ni tu pasado, eres la conciencia de ello. Un hombre que perdió su trabajo empezó a sentir pensamientos caer sobre él como olas. Soy un fracaso. ¿Cómo encontraré otro trabajo? Todo se acabó. Siguió prisionero de esa voz en su cabeza.
pero una noche se sentó en silencio y se preguntó, ¿estos pensamientos son míos o soy yo quien los escucha? Al darse cuenta de que no era la voz, sino la conciencia que la oye, ocurrió la transformación. Los problemas no desaparecieron, pero el dolor dejó de controlarlo. La fuerza del ahora no es una solución mágica, sino una práctica diaria. Detente por un momento y pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Estoy presente o vivo en la imaginación de mi mente? Cada vez que regresas al momento, te liberas de la ilusión del tiempo. En cada situación difícil hay posibilidad de detener el sufrimiento. No te destruye el sufrimiento en sí, sino tu identificación con él. Observándolo desde lejos, se convierte en una maestra y no en una enemiga. Cada momento, por difícil que sea, se convierte en una puerta de entrada a la conciencia. En este viaje, no necesitas cambiar el mundo, lograr el éxito o alcanzar algo. Solo estate completamente presente en cada momento. Hay una puerta pequeña que se abre a la paz, la puerta de la hora. El hombre no nace con miedo al presente, sino que lo aprende de los adultos, con sus ansiedades, del sistema educativo y de los escenarios noticiosos. Poco a poco, el niño que solía reír sin causa y llorar sin pudor, se convierte en un adulto ocupado con lo que se arrepentirá de lo ocurrido y estará ausente de lo que está sucediendo. Así, las primeras semillas de la separación se plantan en nosotros, sobre la vida de una identidad falsa en la que creemos que somos nosotros, pero en realidad es solo una historia que repetimos en nuestra mente. La historia de nuestro nombre, nuestro trabajo, nuestro estatus, nuestro pasado, nuestras ambiciones, nuestros errores. Cuanto más nos apegamos a esta historia, más nos alejamos del momento. Imagina llevar una bolsa en la espalda durante años. Cada día le añades algo, un viejo arrepentimiento, un sentimiento de culpa, una palabra no dicha, una oportunidad perdida, miedo al mañana. Un día te cansas, te desplomas y te sientas a descansar. Solo entonces te das cuenta de que puedes bajar la bolsa y continuar el camino ligero. Nunca lo has experimentado antes. La fuerza del ahora no se trata de ignorar el pasado ni el futuro, sino de comprender su verdadero lugar, en la memoria y la imaginación, no en la realidad. El pasado ya pasó, pero tú lo mantienes vivo reiniciándolo. El futuro no llegó, pero tú lo pones ansioso solo imaginándolo. Un hombre, cada vez que se sentaba a descansar, pensamientos de ¿qué hubiera pasado si? Venían a su mente. ¿Qué si fracasé? ¿Qué si pierdo? ¿Qué si nadie me ama? Su mente se convertía en una pantalla para una obra de teatro aterradora que nunca terminaba, hasta que un día dijo, para. No para cambiar ideas, sino para observarlas. Empezó a verlas como nubes pasando, y en ese monitoreo nació el primer momento de libertad del dolor psicológico. No surge de las circunstancias, sino de la conexión con el tiempo, porque cada preocupación es un miedo al futuro, y cada tristeza es estar preso en el pasado. Pero cuando regresas a la hora, el dolor desaparece aunque solo por unos instantes. Suficiente para mostrarte que la paz no se da, se descubre. Una mujer que ha estado esperando algo toda su vida, el matrimonio, el trabajo, la comodidad, el viaje, creía que algo vendría a darle todo lo que necesitaba. Pero en un momento muy normal, mientras arreglaba la casa, sintió algo inusual. Este momento, con su respiración, su movimiento, su silencio, era todo. Nada se podía explicar, pero lo sentía. Entonces dejó de esperar y empezó a vivir. Cada vez que dices, seré feliz cuando... siembras miseria en la vida presente y pospones la verdad de que la vida no vive después, sino solo ahora. No hay vida fuera de este momento, por mucho que tu mente intente convencerte de lo contrario. Uno de ellos vivía en constante ansiedad porque desperdiciaba su futuro leyendo, planificando, comparando y esforzándose. Pero nunca probó el consuelo. Pensó que el éxito tranquilizaría su corazón, pero cada nuevo logro abría una nueva puerta a la ansiedad. En una sesión de meditación, se dio cuenta de que el problema nunca fueron sus objetivos, sino su ausencia del viaje. Parecía vivir el día como si fuera el fin, no el medio, y aquí comenzó la paz a filtrarse en su corazón sin razón ni ocasión. A veces no necesitas hacer nada para cambiar, solo deja de hacer lo que te impide cambiar. Deja de repetir historias en tu cabeza y calla la mente. Observa el momento, siéntate contigo mismo no para resolverlo, sino para verlo como es. En el corazón de cada momento, incluso en las situaciones más dolorosas, hay una calma detrás del ruido. El exterior está tranquilo, pero el interior es como un abrazo. Para llegar a la luz es necesario viajar,
no solo aprender a vivir. Como un joven que pensaba que la presencia mental necesitaba estar aislado en las montañas, pero cuando comenzó a aplicar el principio simple aprendido de Tolle, siente tu cuerpo ahora, todo cambió. De repente se dio cuenta de que podía estar presente mientras conduce, habla, camina, come. La vida no ha cambiado, pero se ha vuelto más profunda, más rica y más poderosa. Ahora no se trata de renunciar a la ambición, sino de liberación de la ilusión de que el logro es la fuente de la felicidad. Te das cuenta de que cada momento en el camino no es solo cruzar, es la vida misma. Todo lo que necesitas para cambiar está presente en este momento. Toda la sabiduría, toda decisión clara. Pero no la escuchas por el ruido de la mente. Reduce el ruido y te sorprenderás de lo cerca que estás de ti mismo. En cada momento hay dos opciones. Vivir como si tuvieras tiempo, o como si solo poseyeras el ahora. Los que eligen el ahora no viven menos, sino más profundamente. Cuando empiezas a saborear la asistencia, sientes que el tiempo se desvanece y es reemplazado por algo más profundo y puro que no se puede describir con palabras. La conciencia pura. No tiene nombre, ni meta, ni pasado. Solo una existencia prolongada, quieta y luminosa. En esta existencia no hay necesidad de demostrar nada, ni de protegerse, ni de compararte, porque simplemente te das cuenta de que eres más que tu yo más joven, más que apariencia, éxito, pertenencia y título. Eres la conciencia que todo lo ve, pero no está relacionada con él. Un hombre pasó años tratando de alcanzar un estado de tranquilidad. Leyó libros, asistió a cursos, probó la meditación, viajó. Buscó pero no llegó, hasta que escuchó una sola frase de una vieja maestra. Lo que buscas es quien lo busca. Todos sus intentos fracasaron, y con ellos sus esfuerzos. Se sentó, habitó y sintió la presencia abrumándolo sin esfuerzo. Tu mente se resistirá a todo esto y te dirá que es una tontería, o imposible en tu vida o que no durará mucho. Porque la mente no quiere que pierdas tu apego a ella. Solía pensar en ella como el maestro, no como la herramienta. Lo cierto es que una buena mente no se utiliza las 24 horas del día. Úsala cuando la necesites y déjala cuando no. La diferencia entre la persona alerta y la que vive en coma mental no está en la inteligencia, sino en su relación con los pensamientos. Una ve los pensamientos pasar sin correr tras ellos, y la otra sigue cada pensamiento como una orden que debe ejecutarse. La primera es como el cielo tranquilo, la otra vive en medio de las nubes de la tormenta. En una conversación entre un profesor y un alumno, el estudiante dijo: «Estoy muy nervioso, pienso mucho, me siento perdido». El maestro respondió: «¿Puedes observar quién está diciendo estas palabras ahora?». El estudiante hizo una pausa y dijo: «Sí». La maestra sonrió y dijo: «El que se dio cuenta eres tú verdadero. Puedes liberarte del dolor si comprendes primero cómo hacerlo. Casi todo dolor psicológico tiene una raíz, un rechazo interno del momento presente. Deseas algo más, otro lugar, otra vida, y en este rechazo te haces prisionero. Pero cuando dices hola al momento, el milagro empieza. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tu resistencia ha cesado. Esta parada libera tu energía, tu atención, tu presencia, como una mujer que sufría de soledad. Siempre que se sentaba en silencio, la soledad aumentaba. Hasta que un día apagó el teléfono, cerró las puertas y se sentó frente a su soledad sin huir. Lloró mucho, luego se calmó, y allí en medio del exilio sintió una presencia que nunca antes había conocido. Su soledad ya no era una carga, sino una ventana hacia sí misma. Ahora es una fuerza, no una descripción rápida, sino presta atención a lo que te rodea dentro de ti, lo que pasa sin juzgar ni analizar. Esta atención es la primera semilla de la paz. Es posible que estés pasando por momentos dolorosos, situaciones incomprensibles, pérdidas dolorosas. No puedes cambiarlo, pero siempre tendrás la libertad de verlo, como un desastre, un mensaje o una invitación al despertar. La elección no ocurre afuera, sino adentro. Dentro de ti hay un lugar llamado ahora. Un joven perdió a alguien querido y pensó que nunca se recuperaría. Vivía en el pasado, trayendo recuerdos, abrazando imágenes, deseando que el tiempo volviera atrás. Pero después de meses de dolor, se sentó solo para respirar, para recuperarse, no el recuerdo de nada. Algo no olvidado, sino liberado de la prisión interior.
El corazón no se cerró, sino que se expandió para dar cabida a la ausencia. La asistencia no necesita explicarlo todo ni entenderlo. Es suficiente para que lo veas, lo oigas y lo respires. En este lugar, la claridad llega automáticamente, como la luz que ilumina la habitación sin hacer ruido. Hay belleza en la sencillez, en los pequeños detalles que la mente ocupada no nota. La calidez de una voz, el té, el viento, la luz del sol en la pared, una sonrisa fugaz. Curiosamente, no se trata de cosas triviales, sino de puertas de entrada a la vida. Si estuvieras presente, te recordaría ahora que tus mejores momentos no fueron los que planeaste, sino los que viviste con todos vosotros sin pensar. La risa que salió del corazón, un abrazo sincero, un momento de silencio donde sentiste la paz. No solo porque estuviste allí. Cada vez que digas no estoy bien, pregúntate, ¿está sucediendo algo malo en este momento en concreto? A menudo encontrarás que la respuesta es no. Lo que está sucediendo es que estás estancado en una idea, no en la realidad. Ves que el tiempo se detiene dentro de ti. En el corazón de cada ser humano, por fuerte o frágil que parezca, hay un anhelo que no se puede decir, siente paz sin razón. Este anhelo no se satisface con logros, relaciones ni posesiones. No la silencian porque no busca nada externo, sino el retorno al yo. Pero este retorno es imposible mientras el hombre se ahoga en su propio falso yo, que se alimenta de tiempo, queja y la necesidad de ser algo más, mejor o más importante. El ego nunca está satisfecho porque no vive excepto en el futuro o en el pasado, y no conoce el ahora. El hombre actual siempre se quejaba de todo: trabajo, gente, vida, campo. Se veía a sí mismo siempre como víctima de las circunstancias. Pero un día, sentado en el tráfico, de repente se dio cuenta de que no sufría por la multitud, sino por su voz interior que decía, «No debería ser así». La frase sencilla era la raíz del sufrimiento. Cuando se quedó callado, el sonido permaneció, pero la tensión desapareció. La aceptación no significa rendición, sino liberación de la resistencia. Decir por un momento, «No me gusta lo que está pasando, pero dejo de luchar internamente». Y desde esta aceptación nace una visión más clara, un paso más tranquilo y tal vez una decisión madura. En el momento en que aceptas lo que es, menos lo justifiques o lo rechaces, te vuelves libre, porque la libertad no se trata de elegir lo que sucede, se trata de elegir cómo está dentro de ti, pase lo que pase. Un joven que vive en ansiedad siempre de la opinión de los demás. Cada palabra que escucha la repite, analizando cada mirada, la interpreta. Piensa que la solución es que a todos les guste, hasta que se cansa. Y en un verdadero momento de silencio, se dio cuenta de que lo que le daba miedo no eran las personas, sino sus pensamientos sobre ellas. Empezó a entrenar la asistencia. Estar con la gente, no en la cabeza sobre ellos. Así empezó a relajarse. Todo pensamiento que no ves te controla conscientemente sin que lo sepas, pero cuando lo ves claramente, pierde su poder no porque luchaste contra él, sino porque ya no lo crees del todo. Ves un espejismo en el desierto y dejas de ir hacia él cuando sabes su verdad. Tan poderosa es ahora que te hace notar que la mayoría de los diálogos internos no son más que una repetición del drama. Un juicio, una defensa, una ilusión, pero no la realidad. La realidad no necesita explicación. Solo vívela como fue. Hay un hombre parado frente al mar, perdido en sus pensamientos. ¿Tendrá éxito el plan? ¿Qué pasa si falla? ¿Me lo merezco? ¿Amor? ¿Los demás saben mi valor? Estaba mirando el mar pero no podía verlo. De repente notó el sonido de las olas. Escuchó. Respiró de nuevo. Nada cambió afuera, pero adentro sí. La presencia venció al pensamiento. Cada momento de conciencia es una luz pequeña que disipa la oscuridad antigua. Sin necesidad de linterna. Una vela te basta. Y la vela es decir, estoy aquí. Y deja que tu mente deje de correr por un rato. En una relación, la presencia es un regalo invaluable. Estar con quien amas con los ojos y el corazón. No solo con tu cuerpo. Escúchalo sin interrumpirlo con tu mente. Míralo sin juzgarlo. Siéntelo sin explicarlo. Esta presencia crea profundidad. Las palabras las hizo una mujer que sufría de frío con su marido. Intenta hablar pero permanece en silencio. Ella intenta explicarle pero él está ocupado. Entonces decide parar la demanda y empieza a atender ella misma. No regresó quejándose, sino viéndolo como es, sin necesidad de cambiar.
Poco a poco se empezó a suavizar, no porque estuviera presionada, sino porque estaba presente. En el trabajo, la casa, en la calle, cada situación es una oportunidad, ya sea que lo vives como una máquina en automático o lo eliges como ser humano consciente. Lo que importa no es lo que sucede, sino cómo lo preparas con el corazón. La fuerza de la hora no anula el dolor, pero te revela que la mayor parte es tu elección. Puedes pasar por la experiencia sin agregar historias, juicios y expectativas. Simplemente vívela como es. Un amigo perdió su dinero en un proyecto fallido y estuvo sentado durante semanas castigándose. ¿Qué dirá la gente? Mi vida se acabó. Pero un día dijo basta. Se sentó, respiró y sintió triste sin ahogarse en ella. Comenzó de nuevo, no una tarjeta de éxito, sino una de concientización. La conciencia no significa estar libre de errores, sino verte cuando cometes errores sin huir ni justificarlos. Digo, veo lo que pasa dentro de mí, en lugar de hundirte en él. Y desde aquí comienza el verdadero viaje. Cada momento de tensión es una oportunidad para volver al momento. Parar, respirar y observar, no para resolver, sino para conectar. Cuanto más te conectas con el presente, más cerca estás de tu verdad. En lo profundo de la presencia descubres que no necesitas convertirte en algo porque ya eres todo. Buscas seguridad, la encontrarás cuando vivas el momento. Exiges significado, lo sentirás cuando te detengas corriendo. Pregunta, ¿quién soy? Y la respuesta no está escrita, sino que solo vive cuando el ruido en tu cabeza está en silencio. La vida no transcurre en línea recta como imagina la mente. No es solo olas de claridad y pérdida, de ascenso y caída, de alegría y tristeza. Pero en todas estas olas hay una presencia constante, como el fondo del mar que no tiembla. No importa cómo cambien las circunstancias. Una mujer pensaba que la tranquilidad era un estado temporal, va y viene. Pero después de años de meditación se dio cuenta de que la serenidad es el origen de todo. Lo que pasa arriba es solo polvo pasajero. Cuando empezó a mirar su vida desde esta perspectiva, lo cambió todo. No te detengas en los buenos momentos ni te desmorones en los malos, porque siempre vuelves al origen, el ahora. Es un momento simple pero decisivo en el que te das cuenta de que no estás aquí para alcanzar, sino para estar, no en una carrera, sino en un viaje. Y todo lo que necesitas para vivir en paz ha estado ahí desde el principio, pero tus pensamientos te lo ocultaban. No solo reflexiones o teorías, sino una forma de vida. Vive tu día como si asistieras a un concierto. No querrás perderte un momento para saborearlo y escucharlo. Te das cuenta de que eres un niño viendo cosas por primera vez. Como ser humano, la vida está dentro de ti, no solo para ti. Los pensamientos sin conciencia son como la luz. Y cada vez que te sientas en ella, en silencio, cada vez que te miras a ti mismo y respiras, cada vez que prestas atención a los detalles, en el momento en que acercas esta luz a la superficie, la luz no pregunta, sino que revela. Un joven le preguntó a su maestra, ¿cómo siempre vivo en el ahora? El maestro respondió, no pienses en cómo. Simplemente mira el siguiente momento como si fuera todo lo que tienes. Te sorprenderás. El momento siguiente hace una toma de conciencia ininterrumpida, porque el secreto no está en la duración de tu presencia, sino en tu regreso cada vez que te olvidas. La vida no se mide por el número de días, sino por el número de momentos en los que estuve presente. Momentos en los que no estuve perdido en tu cabeza, sino en tu ser. Momentos que no pedían nada al momento, sino que lo abrazaban tal como es. Un hombre jubilado que pensaba que su vida había terminado, empezó a sentarse todas las mañanas frente a su ventana, contemplando el árbol, y descubrió algo que no había notado en su juventud. Como una hoja que se balancea con el viento, lleva una belleza que no necesita explicación. El papel empezó a conectarse con algo más grande que no tenía nombre. Pero él sabe que es la presencia. No hay momento sino adecuado para volver ahora, ya sea que estés entre una multitud, un año o en la tristeza o en el caos. La asistencia no necesita condiciones ideales, sino solo tu atención. Date cuenta de que estabas ausente, luego date cuenta de que gobernaste, entonces te calmas y date cuenta de que estás apegado, y entonces te vas. Este simple ejercicio lo cambia todo. Siéntate y respira profundamente. Dirige tu atención a tu cuerpo, tus pies, tus manos, tu respiración, tu corazón. No cambies nada, simplemente observa. Luego pregunta en silencio. ¿Hay algo que me estoy perdiendo en este momento? Oirás la respuesta no de la mente, sino de la quietud. Ya no hay poder que te prometa vida sin dolor.
pero te pone en un lugar donde puedes vivir el dolor sin que éste se transforme en sufrimiento. Es difícil vivir el momento sin apegarse a él. Ves la sombra, pero sin olvidar la luz. Al final, una persona no será recordada por lo que tuvo, sino por cómo vivió conscientemente. No recordarás los días en que corrías detrás de nada, sino los momentos en que te sentaste contigo mismo, estabas tranquilo y te sentiste bien solo porque estabas allí. Cuando llegas a este punto, no preguntas ¿cuándo llegaré? Más bien empiezas a decir, aquí estoy. Y esta es la frase que describe la luz que buscabas todo el tiempo. Así que, ¿por qué no empezar ahora? Detente un segundo, respira y observa este momento. Practícalo diariamente y verás cómo el poder de la hora transforma no solo tu mente, sino tu vida entera, recordándonos que la paz no es un destino lejano, sino el camino que ya estás pisando. ¿Estás listo para despertar?